Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, bueno, está cambiando la forma en que buscamos y usamos la información, de forma bastante profunda, diría yo. Sí, es un cambio silencioso pero potente. Exacto. Hablamos de la combinación de grafos de conocimiento y los, bueno, ya famosos modelos de lenguaje grandes, los LLMs. Ujú. Y en concreto, una técnica que se llama GraphRag. Tenemos como base una charla técnica, bastante densa la verdad, que lo explica en detalle. Sí, muy interesante esa presentación. Así que el objetivo hoy es, bueno, desgranar esto. ¿Qué es GraphRag? ¿Por qué es importante ahora? Y sobre todo, ¿cómo funciona? Todo basado en esa fuente. Vale. Pues venga, vamos a ello. Quizá para empezar, no está de más recordar un poco de dónde venimos, ¿no? En esto de la búsqueda. Uf, la prehistoria casi. Ja, pues sí. A ver, yo pienso en los inicios de Internet, los 90. ¿Alguien se acuerda de Alta Vista? Yo sí, perfectamente. ¿Cómo olvidarlo? Era la búsqueda por palabra clave pura y dura. Ponías un término y, bueno, te salía una avalancha. Miles de resultados. El famoso efecto Altavista, sí, era frustrante. Totalmente. Al principio el problema era encontrar algo, pero muy rápido fue encontrar demasiado y nada relevante. La aguja en el pajar, vamos. Exacto, ese era el gran problema, el exceso de ruido. Y ahí, bueno, la primera gran solución vino con Google, claro, y su PageRank, allá por principios de los 2000. Ujú. La idea genial no fue solo indexar más y más páginas, sino aplicar un concepto de grafos, de conexiones. Entender que un enlace de una página importante a otra era como un voto. Claro, no solo importaba si tu palabra clave estaba ahí, sino cuántas páginas buenas, por así decirlo, apuntaban a esa página. La relevancia basada en la conexión. Eso es. Y cambió radicalmente la búsqueda. Fue, de verdad, un salto enorme en la calidad de los resultados. Sí, sí. Y ese modelo, el de PageRank, bueno, reinó durante bastante tiempo. Pero Google no se quedó quieto. No, claro. Alrededor de 2012 más o menos, dieron otra vuelta de tuerca. Introdujeron el Knowledge Graph, el grafo de conocimiento. Otro gran paso. Ahí el cambio fue de ver la web como páginas enlazadas a verla como cosas, ¿no? Entidades del mundo real, personas, lugares, conceptos, y cómo se relacionan entre sí. Exacto. Es lo que vemos ahora, por ejemplo, si buscas Moscone Center. Sale ese panel al lado con datos, dónde está, qué eventos hay. Ese panel es un ejemplo perfecto. Es la punta del iceberg del grafo de conocimiento. Ajá, Mezcla información que no está estructurada, como texto de Wikipedia, por ejemplo, con datos súper estructurados. La dirección, el propietario, la fecha de fundación. ¿y por debajo qué hay? ¿Cómo se organiza eso? Pues por debajo hay una estructura de grafo. Tienes nodos, que son esas cosas, esas entidades, como Moscone Center o San Francisco, ¿Vale? y tienes las aristas, las relaciones que conectan esos nodos. Por ejemplo, una relación se encuentra entre Moscone Center y San Francisco. Entiendo. Nodos como sustantivos, relaciones como verbos que los unen. Y supongo que tanto los nodos como las relaciones pueden tener detalles, ¿no? Propiedades. Justo. Tanto nodos como relaciones pueden tener propiedades, pares clave valor que añaden información. El nodo Moscone Center podría tener capacidad, X personas, año construcción, YYY. Ya. Y la relación se encuentra en, a lo mejor, una propiedad como desde fecha tal. Es una forma de representar el conocimiento mucho más rica, mucho más conectada, Y más útil para una máquina, imagino. mucho más. Captura el significado, el contexto, de una forma que el texto plano por sí solo no puede. Vale, perfecto. Entonces, búsqueda por relevancia de enlaces con PageRank, luego entender entidades y relaciones con los grafos de conocimiento. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, realmente interesante hoy. Ahora entra la IA generativa. Exacto, los LLMs, los que escriben, resumen, conversan. Hemos visto demos como las de Google I.O. que combinaban LLMs y grafos para planificar un viaje entero, por ejemplo. Sí, tareas complejas. Parece que los LLM son geniales generando texto, pero a veces, bueno, patinan un poco con los hechos, ¿no? Les falta saber cosas concretas, ser fiables. Ese es el punto débil, las alucinaciones famosas. Y aquí es donde por fin llegamos al concepto de hoy. GraphRag. Exacto. GraphRag
Es, digamos, la idea de usar esa estructura rica del grafo de conocimiento para mejorar la parte de recuperación de información, el retrieval. En los sistemas RAG. Eso es. Recordemos rápido. RAG, Retrieval Augmented Generation. Básicamente, buscas información relevante para la pregunta del usuario y se la das al LLM junto con la pregunta, Para que se base en hechos. para que la respuesta sea fundamentada, sí. Pues GraphRag lo que hace es usar el grafo para que esa búsqueda, esa recuperación, sea más inteligente, más contextual. Vale. Y ojo, no tiene por qué ser solo el grafo. A menudo se combina con otras técnicas, como la búsqueda vectorial, que también es muy potente. Entendido. A ver, pongamos un ejemplo práctico, como el que usaban en la presentación. Una empresa de routers Wi-Fi. Vale. Tienen un montón de artículos de soporte técnico, en texto, y quieren un chatbot para ayudar a los clientes. Vale, buen ejemplo. ¿Cómo empezarían? Construir el grafo primero. Sí, ese sería el paso lógico, convertir esa base de conocimiento en un grafo de conocimiento. ¿Y cómo sería eso? ¿Cada artículo un nodo, con el texto dentro? Sí, cada artículo podría ser un nodo con su texto como propiedad, pero la clave es ir más allá, no solo nodos para los artículos. Ah, Identificas las entidades importantes dentro y alrededor de esos artículos y las conviertes también en nodos y las conectas. por ejemplo. Por ejemplo, nodos para cada modelo de router, nodos para familias de productos, nodos para los autores de los artículos, quizá con información sobre su experiencia. Ya veo. Y luego las relaciones. Este artículo trata sobre este modelo. Este modelo pertenece a esta familia. Este artículo fue escrito por este experto. Vas tejiendo una red de conocimiento. Se crea como un mapa conceptual de toda la información de soporte. Exacto. Vale, mapa creado. Ahora llega un cliente y dice, oye, las luces de mi router parpadean en azul, intermitente, y la conexión se cae constantemente. ¿Qué hago? Bien, aquí entra en juego GraphRag. El proceso sería algo así. Vale. A ver. 1. La consulta del usuario, luces azules parpadeantes, conexión inestable, se pasa a un vector numérico, un embedding, que captura el significado. Ok, vectorizar la pregunta. 2. Haces una búsqueda vectorial con ese vector contra los textos de los artículos o fragmentos. Esto te da unos primeros candidatos, unos nodos artículo que parecen relevantes por semántica. Quizá encuentra 2 o 3 artículos que hablan de luces azules o caídas de conexión. El RAG normal, hasta aquí. Casi. Ahora viene la parte graph. 3. En lugar de parar ahí, miras esos nodos iniciales en el grafo y empiezas a pasear por las conexiones. A explorar. Sí. El sistema se pregunta, ¿de qué producto hablan estos artículos? Ah, del modelo X. Vale. Hay otros artículos sobre el modelo X conectados a estos. Y sobre la familia de productos del modelo X que hablen de problemas generales de conexión. ¿Hay algún artículo sobre diagnóstico de LEDs escrito por ese ingeniero experto que está conectado por aquí? Ah, claro. Busques contexto relacionado a través de las conexiones del grafo. Exacto. Recuperas contexto adicional y relacionado siguiendo esas rutas. Entiendo. 4. Todo ese contexto enriquecido, los artículos iniciales más los encontrados explorando el grafo, se junta con la pregunta original del usuario. Vale. 5. Se envía todo al LLM. Ahora tiene una base de conocimiento mucho más completa y específica para generar la respuesta. Y se supone que será mejor respuesta. Debería ser más útil, más precisa. Y 6. Se entrega la respuesta al cliente. Vale, lo pillo. La búsqueda vectorial te da como la puerta de entrada, ¿no? Los primeros sospechosos. Pero el grafo te permite mirar alrededor, en el vecindario de esos sospechosos, y encontrar otros relacionados que igual la semántica pura del texto se había perdido. Justo eso. Recuperas más contexto y un contexto más estructurado, podríamos decir. ¿Tiene sentido? Ese es el patrón básico que se describía en la fuente. Búsqueda vectorial, nodos iniciales, travesía por el grafo, para expandir contexto, opcionalmente rankear esos resultados del grafo, quizás con algo tipo PageRank pero a pequeña escala, enviar el top key al LLM. Suena conceptualmente sencillo, como dices, pero potente. Muy potente. Y como decían, este es el patrón base. Hay otros más avanzados para problemas más complejos, claro. Vale, suena bien, pero ¿por qué tomarse la molestia? O sea, ¿qué beneficios reales tiene añadir esa capa de grafo frente a un RAG solo con vectores? El primero que destacaban era la precisión.
Sí, y parece que es el beneficio más claro y más reportado. La fuente daba varias cifras. Ajá. Un estudio de Data.world mejora de hasta 3 veces en la precisión al comparar RAG vectorial con GraphRAG para responder preguntas sobre sus datos. 3 veces. Eso es muchísimo. Es una barbaridad, simplemente por estructurar mejor el conocimiento que le das al sistema. También mencionaban un artículo de LinkedIn, ¿no? Que hablaba de mejoras del 75-77% en precisión. Y que tenía unos diagramas muy buenos, por cierto. Sí, ese también. Y luego Microsoft, que en sus publicaciones destacaba no solo la mejora general, sino la capacidad de responder preguntas más complejas. Más complejas, ¿cómo? Preguntas que requerían conectar información de distintas fuentes o seguir varios pasos lógicos. Cosas que con búsqueda vectorial sola, pues era casi imposible abordar bien. Claro, las implicaciones son enormes. Piensa en soporte técnico que de verdad funciona, bases de conocimiento internas fiables, análisis de investigación. Exacto. Abre la puerta a aplicaciones donde la confianza, la exactitud son críticas. Algo que con los LLMs puros a veces es un problema por las alucinaciones. Totalmente. Dale, precisión, punto número 1, clarísimo. El segundo beneficio era la facilidad de desarrollo, aunque aquí había un pero, ¿verdad? Sí, había un matiz importante. La idea es que una vez que ya tienes el grafo de conocimiento bien hecho, con tus datos dentro, Ajá. desarrollar la aplicación RAG encima, consultar el grafo, pasar la info al LLM, etc., puede ser más fácil, más intuitivo, que trabajar solo con vectores. Pero claro, el esfuerzo de crear ese grafo, eso no es trivial, ¿no? Ahí está el cuello de botella, quizá. Sin duda. Crear el grafo inicial, sobre todo si partes de texto, de datos no estructurados, requiere un esfuerzo y aprender cómo hacerlo bien. Ahí está la complejidad inicial. Ujú. Pero la fuente contaba un caso muy interesante de una fintech. Ilustra el beneficio después de superar ese primer paso. A ver, cuenta. Pues era una fintech que montó una aplicación de IA. Empezaron con una base de datos vectorial, pero decidieron cambiar a una solución de grafos, con Neo4j en concreto. Ujú. ¿Y qué pasó? Pues varias cosas. Primero, mejor rendimiento en las consultas. Segundo, le resultaba más fácil entender y seguir las relaciones complejas entre sus datos financieros, que ya te imaginas. Sí, me imagino. Pero lo más curioso fue un beneficio inesperado para los desarrolladores. Cito a un ingeniero que llamaba a la aplicación El Cacho, por cierto. El cacho, vale. Decía, el cacho puede ser visualizado. Esto es una herramienta de debugging extremadamente valiosa y, entre paréntesis, yo ya he arreglado un par de errores gracias a esto. Ostras, poder ver tus datos, cómo fluyen, para depurar. Eso sí que es un argumento potente para un desarrollador. Intentar depurar mirando vectores numéricos. Debe ser horrible. Exacto. Y ahí está la clave de por qué puede ser más fácil desarrollar sobre el grafo. A ver, piensa en una idea simple. Manzanas y naranjas son frutas. ¿Vale? En un grafo es explícito. Nodo manzana, relación es una, nodo fruta. Igual para naranja. Lo puedes dibujar, lo puedes seguir. Claro. En un espacio vectorial, esa relación está codificada en la posición relativa de los vectores, en un espacio de muchas dimensiones. Como decía la fuente, es completamente opaca a un ser humano. ¿No lo ves? No lo ves directamente. El grafo es explícito, es determinista. Casi lo puedes tocar mientras construyes y depuras. Es mucho más tangible. Entendido. La estructura explícita ayuda a razonar sobre el sistema. Y eso me lleva al tercer beneficio que mencionaban. Explicabilidad y gobernanza. Directamente relacionado, sí. Si puedes ver la estructura, las conexiones que usó el sistema para dar una respuesta, es mucho más fácil entender por qué dijo eso. Exacto. Y eso, hoy en día, con la IA tomando decisiones importantes, es fundamental. Poder auditar, poder explicar cómo funciona algo. Para confianza, para regulación. Para todo. Imagina un sistema de recomendación financiera o de diagnóstico médico. Necesitas poder rastrear el razonamiento. Con GraphRAG, al menos la parte de recuperar la información del grafo es transparente. Ves qué nodos, qué relaciones se usaron para darle el contexto al LLM. Ya. Contrasta mucho con la caja negra de muchos sistemas de IA, incluidos los LLMs puros o la búsqueda vectorial sola. Ahí es difícil saber por qué salió ese trozo de información y no otro. Esta transparencia es oro. Vamos, para IT, para negocio. Totalmente. Vale.
Entonces, respuestas más precisas, desarrollo quizá más fácil una vez tienes el grafo con depuración visual y más transparencia para explicar y gobernar. Son buenos argumentos, pero volvemos al tema clave. Necesitas el grafo de conocimiento, y decías que crearlo desde datos no estructurados es el reto. Sí, ese es el meollo de la cuestión ahora mismo. Lo reconocían en la presentación. Si tus datos ya están en bases de datos, relacionales, bien estructuraditos, Snowflake, Postgres, lo que sea, Ajá. mapearlos a un grafo es relativamente, factible. Hay herramientas, metodologías. El lío gordo donde está mucha información útil es en el texto. PDFs, webs, correos, transcripciones. El dark data que dicen. O el texto libre. Sí, y también el caso mixto, bases de datos con campos de texto larguísimos llenos de información clave. Sacar entidades y relaciones de ahí, de forma fiable a escala, es complicado. Y aquí es donde entran herramientas que intentan automatizar esto, supongo. En la presentación mostraron una, el Knowledge Graph Builder. La idea es usar IA para construir la estructura que luego usará otra IA. Suena un poco a la pescadilla que se muerde la cola. Es totalmente meta, sí. Y es una línea de trabajo muy activa ahora mismo. La herramienta que enseñaron, ese Knowledge Graph Builder, iba justo de eso. ¿Qué hacía? Permitía darle distintas fuentes no estructuradas. Pusieron ejemplos con PDFs de noticias, páginas de Wikipedia, incluso transcripciones de vídeos de YouTube. Vale. Y el objetivo es que la herramienta analice eso, identifique automáticamente entidades, personas, empresas, conceptos como aprendizaje automático, extraiga las relaciones entre ellas y monte el grafo de conocimiento. Y me falló un poco la demo en directo, la idea era poder visualizar ese grafo, ¿no? Ver los documentos conectados a trozos de textos, estos a conceptos. Eso es. Y hasta tenía un chatbot para preguntarle al propio grafo y explorarlo. Claro, la visualización es clave. No solo para usarlo, sino para ver si tiene sentido lo que ha creado la IA. Fundamental. Para validarlo, para refinarlo. El mensaje era que aunque crear el grafo es un reto, están saliendo herramientas, muchas usando LLMs para la extracción, que buscan automatizar y simplificar este paso. De hecho, compartieron un QR para probar esa herramienta, animando a experimentar. Entendido. Así que el panorama es, GraphRack mola, da ventajas, pero necesita un grafo. Y crear el grafo es un desafío, que se está intentando solucionar con más IA. Si damos un paso atrás, ¿cómo resumirías la importancia de todo esto, de GraphRack? Pues yo diría que es como una simbiosis muy prometedora. Une dos mundos. ¿Cuáles? Por un lado, la capacidad de los LLMs para entender y generar lenguaje natural, que es brutal. Y por otro, la capacidad de los grafos de conocimiento para representar información de forma estructurada, conectada, con significado. Es como darle al LLM un cerebro externo bien organizado. Eso es, un cerebro externo fiable al que consultar antes de hablar. Y como hemos visto, parece que funciona. Da más precisión, puede facilitar el desarrollo y añade esa capa de explicabilidad que tanta falta hace. Parece un paso adelante lógico, ¿no? En cómo hacemos aplicaciones inteligentes que de verdad entiendan algo. Totalmente de acuerdo. Es un avance importante. Y si miramos un poco más allá, la pregunta que a mí me surge es, ¿y si llevamos esta integración más lejos? ¿En qué sentido? Más allá de solo mejorar cómo recuperamos información para que el LLM responda mejor sobre lo que ya está escrito, ¿qué nuevas capacidades de razonamiento complejo podrían surgir? ¿Podrían estos sistemas empezar a inferir relaciones nuevas, implícitas, que no estaban en los datos originales? ¿Solo analizando la estructura del grafo? Como descubrir conocimiento nuevo. ¿O conectar conceptos de áreas muy distintas, de formas inesperadas? Para responder preguntas que hoy ni se nos ocurre formular. Quizá ahí, en esa capacidad de razonar sobre el conocimiento estructurado, está el potencial más transformador de todo esto a largo plazo. Pasar de loros sofisticados a... A motores de inferencia, quizá. Es una posibilidad fascinante. Desde luego. Una perspectiva muy interesante para terminar. El futuro de cómo entendemos y usamos la información se está escribiendo ahora mismo, parece. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.